I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a todos los que nos ven desde YouTube, desde su tableta, desde su celular o computador o algún medio electrónico que tengan. Hoy vamos a hablar acerca de algunas generalidades sobre nuestra anatomía, ¿de acuerdo? Es decir, hoy voy a dejar un poquito de lado los acostumbrados videos que he estado haciendo para hacer un video especial de cómo es que podemos aprender la anatomía. Yo sé que ya existen muchos videos acerca de este tema porque pues precisamente es muy solicitado. Aquí lo que vamos a ir viendo son algunos detallitos que posiblemente pueda aportar precisamente para que puedan ustedes aprender más rápido esta hermosa materia. Muy bien. Sale pues, entonces vamos a comenzar primero con la base. Ahora bien, miren, una de las problemáticas que yo siempre he tenido, al menos para aprender la materia, fue precisamente el hecho de que yo no comprendía pues a qué se refería la palabra. Y una de las cosas que le he comentado pues a los compañeros, a algunos alumnos que he tenido, es que la palabra pues precisamente tiene un significado. Y cada vez que nosotros buscamos ese significado de esa palabra, nos ayuda a entender mejor la anatomía. Y una vez que se entiende, entonces el aprendizaje es más rápido. Ahora bien, ¿cómo es esto? Miren, todas las palabras tienen un rasgo muy importante y para esto siempre hablamos de algo que se le conoce como etimología. La etimología siempre hace referencia a el origen de la palabra, es decir, de dónde viene, cómo es que se generó precisamente su significado, independientemente de lo que tanto la nomenclatura anatómica actual como la definición de la Real Academia Española lo utilice. De tal manera que no pretendo que a través de la etimología suplante el aprendizaje de la anatomía, sino que a través de la etimología sea un facilitador para aprender la anatomía. De tal forma que vamos a ver que incluso la misma palabra etimología pues tiene su origen o su raíz. Muy bien, una de las cosas importantes, nada más por darles un ejemplo, es que etimología se divide en dos partes. ¿De acuerdo? La primera parte que es etimos, que significa verdadero, y logos, que hace referencia a estudio, ¿de acuerdo? Estudio o ciencia. Por lo tanto, la etimología lo que hace es un estudio acerca del verdadero origen de las palabras. Lo mismo sucede entonces con la anatomía. La anatomía entonces, para poder aprenderla mejor, siempre he considerado que la etimología es la que facilita precisamente esto. Ahora, ¿por qué lo refiero o por qué lo menciono? Bueno, vamos a empezar por ejemplo con este concepto, anatomía. Algo tan simple o tan sencillo como definir qué es la anatomía. Vamos a ponerlo así, muchos lo definen como simplemente la ciencia que se encarga del estudio del cuerpo humano. Sin embargo, la definición pues es muy ambigua porque literalmente pues todas las ciencias se encargan del estudio del cuerpo humano, cómo funciona, cómo se enferma, cómo interacciona. Pero la anatomía como tal, origen etimológico, hace referencia a dos cosas. Ana, ¿de acuerdo? Ana, ya me ando pasando aquí, significa observación, ¿de acuerdo? Ver, observar. Y tomía viene del latín tome, que significa corte. Por lo tanto, nosotros definimos a la anatomía como la observación a través del corte. Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo para poder observar alguna estructura necesariamente necesito cortar. Por lo tanto, si nosotros lo complementamos con la definición de anatomía, podremos decir que la anatomía es la observación
de las estructuras que componen a una entidad a través del corte. Muy bien. Ahora, eso es apoyado precisamente por una de sus hermanas que nosotros le vamos a llamar disección. La disección, etimológicamente hablando, significa separar. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos observando a las estructuras que componen a una entidad, todavía no he hablado de ninguna otra situación. Yo hablo de entidades porque, por ejemplo, tenemos anatomía veterinaria, ¿de acuerdo? Tenemos anatomía vegetal, diferentes maneras de observar ese tipo de anatomía. ¿Muy bien? Por lo tanto, nosotros estamos utilizando la observación a través del corte para poder estudiar los componentes o los elementos de una entidad. Muy bien. Vean entonces cómo ya se amplifica la definición y esto permite pues ya darle un sentido más adecuado precisamente al estudio de la anatomía. Por lo tanto, siempre les recomiendo que cada vez que vean alguna palabra nueva, hagan el ejercicio de buscar precisamente qué significa esa palabra, cuál es su etimología, y con esto les va a ayudar a comprender mejor la materia. Bueno, vamos a poner entonces por algunos ejemplos de cómo es que nos facilita pues precisamente el aprendizaje de la materia. Una de las situaciones que siempre les comento a mis alumnos es que verifiquen primero cómo es que vamos a estudiar el cuerpo. Para eso utilizamos algo que se le conoce como la posición anatómica. Y la posición anatómica siempre es un elemento importante para poder describir a cualquier entidad. Ahora bien, si dijimos que la anatomía, en este caso anatomía humana, es la observación a través del corte o la separación, siempre nosotros vamos a ir separando al cuerpo humano, pero primero tenemos que colocarlo para que lo podamos estudiar, de tal manera que por eso generamos la posición anatómica. Ahora, lo vamos a hacer por etimología, ¿de acuerdo? Siempre hay que hacerlo por lógica, por pasos organizados y de manera lógica. Sale pues, ahí les va. Tenemos entonces a un individuo que nosotros para estudiar necesitamos que tenga una posición en bipedestación, ¿de acuerdo? Entonces bi significa dos, pedes hace referencia a pies, ¿sale? Estación hace referencia a la postura, ¿de acuerdo? Es una postura en dos pies. Bipedestación. Cuando hacen referencia a erecta, es porque lo que necesito es que la columna vertebral se encuentre o permanezca en completa erección. ¿Sale pues? Que esté recta, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, una vez que ya tenemos esta circunstancia, vamos a ver que nuestra anatomía se estudia entonces en bipedestación erecta. Ahora, vamos a notar que la cabeza debe estar completamente alineada con el resto del eje del cuerpo, con la mirada hacia el horizonte. ¿Muy bien? Entonces, horizonte, horizontal, acuérdense, hacia los lados, no hacia los lados, sino hacia el frente. ¿Muy bien? Ahora, vamos a ver que también debe permanecer en erección la porción del cuello. Y también tenemos que ahora mirar que todas las extremidades se encuentren en una completa extensión. En el caso de los antebrazos, junto con la región palmar y la región dorsal de la mano, estos deben de estar en una postura que se le hace referencia como supinación. ¿De acuerdo? Muchos dirían las palmas viendo al frente. No. Se llama región palmar y todos deben de estar en supinación. ¿De acuerdo? En una posición supina. Y supinar etimológicamente significa la rotación del antebrazo para presentar la región palmar. Muy bien. Ahora,
una pequeña connotación que nosotros vamos a localizar en cuanto a decir qué significa, por ejemplo, la región palmar. Palma en latín hace referencia siempre a la región anterior de nuestra mano. Otra característica es que esta palma hace referencia a pues precisamente esa plantita que presenta pequeñas porciones de extensión, por eso le dicen palma, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, nosotros siempre, para tratar de utilizarlo en un lenguaje un poquito más técnico, tratamos de colocar a esto como la región, porque no existen palmas en los pies o plantas en las manos, ¿de acuerdo? Entonces por eso es importante que también conozcamos ese origen de la palabra. Muy bien, entonces tenemos que la región palmar debe estar hacia el frente. Aquí vamos a notar que precisamente los pulgares, ¿de acuerdo? O el primer dedo de la mano debe estar en ligera abducción. ¿De acuerdo? Abducir quiere decir alejar, sustraer, quitar. Bien. Ahora vamos a limpiar un poquito la imagen para que no tengamos así dificultades. Eso es. Muy bien. Listo. Entonces los pulgares deben de estar en ligera abducción, mientras que el resto de nuestros dedos deben de mantenerse en una completa extensión. Muy bien. Ahora, en este punto también las extremidades inferiores deben de estar en extensión. ¿Ok? Sí, porque a pesar de que estemos en bipedestación, eso no quiere decir que completamente nuestras extremidades pues tengan que estar así. Imagínense una posición de cuclillas, por ejemplo. Ahora, en este caso, los talones deben de estar ligeramente juntos, ¿de acuerdo? Y el vértice de nuestros pies debe estar ligeramente separados. Ahora, muchos hacen referencia de es que deben de estar formando un ángulo de 45 grados y aproximadamente de separación deben de tener 2.5 centímetros. Siendo honestos, ¿quién los mide? Muy bien, yo creo que pues nadie. Pero de todas maneras es una manera de hacer la expresión. Ahora, miren, cuando hago referencia a la etimología entonces de las palabras, hay cuestiones muy interesantes, como por ejemplo, si yo hablo de mano, la palabra mano viene del latín manus y significa poder o dirigir. ¿Sale pues? ¿Y qué quiere decir esto? Ah, bueno, es que esta región en especial tiene la capacidad de poder dirigir, ¿de acuerdo? Entonces, literalmente imagínense que si yo no utilizara el término mano, yo utilizaría el término, es que esta estructura sirve para dirigir, hablaríamos muy largo, ¿vale? Es una situación interesante. Por ejemplo, cuando utilizamos el término brazo, normalmente hacemos referencia a algo que se le conoce como brachium. ¿De acuerdo? Y brachium significa más corto, ¿de acuerdo? Que la pierna. Y literalmente, entonces, esto, por ser más corto que la pierna, que nosotros encontramos aquí, de hecho todo mundo le hace referencia a que todo esto es pierna, realmente pierna es este punto, muslo es este punto, pero imagínense entonces, mano significa poder o dirección, brazo significa más corto que, por hacer referencia con la medida a la otra extremidad, a la extremidad inferior. Tórax significa armazón, abdomen significa abultado. Muy bien. Muslo literalmente significa músculo. ¿Por qué? Porque hace referencia a que tiene la mayor cantidad de masa muscular. Literalmente la palabra músculo significa ratón. Y es interesante porque los ratones fueron en los primeros que se hizo el estudio de los músculos. Y de hecho en latín ratón significa musculis. Ahora, en el caso de la pierna hace referencia a jamón.
interesante, pero vean entonces que todas las palabras tienen un significado diferente a como nosotros lo tenemos establecido. Muy bien. Bueno, después de ese pequeño corolario o brevario cultural, tenemos la característica de que para poder entonces estudiar todas las regiones que les acabo de mencionar a líneas en línea recta, muy bien, y eso es lo que nosotros estudiamos, líneas que nos permitan entonces estudiar diferentes puntos para pues para fines prácticos, para fines de enseñanza. Es decir, si yo por ejemplo trazo una línea que vaya de arriba hacia abajo, muy bien, no necesariamente esta línea que va de arriba hacia abajo divide por la mitad al cuerpo. Es una falsedad porque el cuerpo no es completamente simétrico. ¿Sale pues? Al menos en volumen. Ahora, pero si yo trazo una línea de esta manera, entonces esta línea trato de pasarla directamente sobre diferentes estructuras. ¿Cuáles? Por ejemplo, nariz. ¿De acuerdo? Una región aquí que se le conoce como glabela, nariz, labios, la borla del mentón, la parte media del tórax, la cicatriz umbilical, obviamente la pelvis, y entonces todo esto me divide en dos porciones. Ahora, tengan mucho cuidado porque muchos hacen referencia a que esto se llama línea sagital y la verdad es que no es así, no se llama línea sagital. En este caso se llama línea media. Muy bien. Ahorita les explico eso de la línea sagital porque tiene una característica importante. Pero esto se llama línea media. Ahora, existen otras líneas que se encuentran a los lados. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo trazara una línea ahora de manera horizontal, pasando justamente por la cicatriz umbilical, a esta línea yo le puedo decir línea horizontal o también le conocen como transversa. Trans es a través de y verso hace referencia a puntos, lugares. ¿De acuerdo? Entonces atraviesa dos puntos, transverso. ¿Bien? Siempre hacemos la connotación de que es horizontal. Por lo tanto tenemos una línea media o una línea supero inferior, ¿de acuerdo? O inferior superior, que es la línea media en este caso, y la porción de la línea horizontal. Ahora, obviamente, pues por ser una imagen plana, literalmente me faltaría una línea más que puedo colocarla directamente sobre nuestra porción de la cicatriz umbilical. Esa línea la voy a trazar muy esquemáticamente. Forma algo conocido como eje, ¿de acuerdo? Como en un plano cartesiano, si es que se acuerdan de sus clases de matemáticas, pero como en un plano cartesiano, la porción del eje, como en un plano cartesiano, entonces la porción del eje tiene la característica de que va a ser un punto en el que me permita establecer líneas para poder estudiar al cuerpo. Los ejes son líneas imaginarias que me permiten generar rotación, ¿de acuerdo? En este caso puedo rotar al cuerpo, así como tengo esta imagen, ¿sale pues? De adelante hacia atrás. Puedo rotarla de manera transversa o puedo rotarla, ¿de acuerdo? En este eje, lo que ustedes conocerían como un eje X, un eje Y y un eje Z. Muy bien. Ahora, pero ¿cuál es la característica entonces de estar mencionando estos ejes? Bueno, estas líneas también se pueden proyectar, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando estas líneas se proyectan, por ejemplo, estoy uniendo dos porciones. Es decir, imaginemos que la porción de la línea Y o la línea media la proyecto hacia el eje Z, o sea, hacia atrás. Muy bien. Y entonces ambas líneas, como ya no
ya no estamos hablando de una sola línea, ya estamos hablando de dos líneas, ya estamos hablando de dos dimensiones. Y cuando hablamos de dos dimensiones, a eso hacemos referencia de un plano, ¿de acuerdo? Ahora, y eso es muy importante por lo siguiente. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar de que esta línea iba de arriba hacia abajo y que ahora lo estoy proyectando de adelante hacia atrás? Bien, los griegos, cuando aventaban precisamente muy feamente, pero un arco y su flecha, ¿ok? La dirección de la flecha literalmente es de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Muy bien. Por lo tanto, cuando yo hago precisamente la aseveración de que me dirijo por el eje Z sobre mi eje Y, entonces van a formar un plano que va hacia atrás y de arriba hacia abajo, precisamente con la de la flecha. Por esta razón yo le digo plano sagital, que es diferente a línea media. Muy bien. Cuando yo entonces digo plano sagital, entonces es un plano que se dirige de adelante hacia atrás, pero con respecto a la línea Y. Muy bien. Literalmente sagital, si ustedes han escuchado el término Sagitario, Sagitario es el flechador, pues precisamente utilizan las flechas, pues precisamente utilizan ese eje. Entonces, no es lo mismo decir línea que eje, ¿de acuerdo? Perdón, no es lo mismo decir plano que eje. Eje es una línea, pero el plano es cuando convergen, sale dos líneas. En este caso, por eso hacemos referencia a que sí. Entonces, si yo hago un corte, es decir, si yo ahora utilizo el plano, yo puedo decir que esto se llama plano sagital. Muy bien. Lo mismo sucede con el eje X. El eje X, si yo lo transmito de antero posterior, es decir, si yo lo hago hacia atrás, ya no estoy utilizando entonces simplemente el eje X, estoy utilizando el eje Z, generando entonces un corte de manera horizontal. Por eso a esta porción también le hago referencia como plano transverso. ¿Muy bien? Plano transverso. Ahora, ya tengo entonces mi plano sagital, y ya saben por qué es sagital. Ya tengo mi plano transverso, ¿de acuerdo? Y de aquí yo ya puedo empezar a combinar. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, planos oblicuos que vienen hacia los lados. Vamos a nuevamente a limpiar la imagen para que duda, porque precisamente ya se ensució. Vamos a limpiarla. Perfecto. Muy bien, entonces fíjense cómo ya cambia la percepción de muchas cosas, porque luego muchos me llegan a confundir precisamente estos términos que estamos refiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, los ejes son las líneas, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos una línea media. Uy, me fui de lado, eso ya no es de medio. Entonces tenemos una línea media. Luego vamos a tener una línea horizontal, ¿de acuerdo? Siempre a la altura de la cicatriz umbilical. Y también tenemos la famosísima línea Z que les puse hace ratito, que atravesaba de adelante hacia atrás, o antero posterior. Ahora, esos son los ejes. Ahora, cuando convergen dos ejes, entonces ya no estamos hablando de líneas. Cuando convergen dos ejes, estamos hablando ya de los famosísimos planos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué hacemos referencia entonces las líneas, ejes y planos? Bueno, las líneas, los ejes, los planos me ayudan a establecer en dónde se encuentra la estructura. Es decir, si yo por ejemplo trazo una línea horizontal, en este caso la línea transversa o el eje X, entonces yo divido el cuerpo en arriba y abajo. Obviamente, para el lenguaje técnico del área de la salud, en este caso, nosotros pues tratamos de no hacerle referencia como arriba y abajo, sino como superior e inferior, ¿de acuerdo? Superior e inferior. Entonces, ¿dónde tengo la cabeza con respecto a la línea transversa que pasa justamente por la cicatriz umbilical? Bueno, yo la tengo de manera superior.
¿Dónde tengo los pies? Ah, bueno, los pies los tengo de manera inferior con respecto a mi eje, de acuerdo a mi eje X en este caso. Bueno, yo le puse X, realmente es eje horizontal. Ahora, si yo por ejemplo utilizara la línea media, de acuerdo, como les dije hace un momento, entonces si yo trazara la famosísima línea media, en el caso de la línea media yo tendría dos partes. Entonces yo puedo decirles, obviamente, laterales. Esto me generaba un conflicto porque yo no entendía cómo era eso de lateral. Entonces la mejor parte para poderlo entender es que se encuentra a un lado de la línea media. Entonces todo lo que se encuentra a un lado de la línea media le podemos hacer referencia como lateral. Por ejemplo, nuestra extremidad superior del lado izquierdo, ¿sale pues? Bueno, en este caso la que estoy marcando es la del lado derecho. Ok, esta que es del lado derecho se encuentra lateral al tronco de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces podemos encontrar lateral derecho, en este caso lateral derecho, lateral izquierdo, muy bien, pero siempre con respecto a la línea, muy bien. Ahora, ¿dónde se encuentra, por ejemplo, nuestra extremidad inferior? Ah, pues sigue encontrándose de manera inferior, pero de manera lateral, ¿ok? Esa es una connotación. Si yo refiriera en la cabeza literalmente por eso forma parte del eje, ¿de acuerdo? Por eso forma parte de la línea media, ¿ya? Entonces aquí no puedo decir si está lateral o no, porque literalmente se encuentra sobre la línea media. Y todo lo que está sobre la línea media, pues precisamente le hacemos referencia como medial. Listo. Entonces, lateral y medial, todo lo que está sobre la línea media siempre va a ser medial. Todo lo que se encuentra a un lado de la línea media, nosotros le hacemos referencia como lateral. Ahora, pero si yo trazo entonces, en el caso del eje X, el Z, en que va de adelante hacia atrás, aquí viene una característica un tanto diferente. ¿Por qué? Bueno, si yo vuelvo a repetir, es Z, en este caso el plano Z, en la línea Z, línea Z, sigue siendo de adelante hacia atrás, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo de manera, ¿de acuerdo?, horizontal, como quieran verlo, solamente que es de lado. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, sigo dividiendo el cuerpo en arriba y abajo. Aquí no hay una connotación diferente. Sin embargo, hay momentos en los que el plano Z también convergen con el plano X. Ahora, el plano X tanto se puede hacer hacia atrás o hacia adelante, según sea la necesidad, pero también se puede combinar con el de arriba y abajo, es decir, se puede proyectar hacia arriba y me puede incluso cortar el cuerpo en dos partes. ¿Cómo es esto? Bueno, tengo algo que muchos hacen referencia como el plano coronario. Ahora, el plano coronario no es otra cosa más que la prolongación del eje X, pero hacia arriba. Entonces, el eje X se dirige hacia arriba, y al dirigirse hacia arriba, entonces forma otro plano y me corta el cuerpo en dos porciones, ¿de acuerdo? Pero ya no de arriba hacia abajo, sino ahora me va a cortar el cuerpo en una porción que va hacia adelante y una porción que está hacia atrás. Ahora, los términos que utilizamos para adelante y atrás siempre va a ser anterior y el otro va a ser posterior. Bien, anterior y posterior. Ahora, no importa entonces cómo yo vea al resto del cuerpo, siempre y cuando yo mantenga como referencia tanto los ejes como los planos, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos aprendido varios planos. ¿Cuáles planos aprendimos? Bueno, aprendimos el plano sagital, que va de arriba hacia abajo, pero también de adelante
hacia atrás. Aprendimos el eje coronario, que el eje coronario le hacen referencia por como una coronita que va aquí arriba, pero que corta en dos porciones del cuerpo, en una región anterior y en una región posterior. Aprendimos una porción que va de manera horizontal, ¿sale? Que también puede ir de adelante hacia atrás, pero que nos divide el cuerpo en dos porciones, en una superior y en una inferior. También tenemos líneas que van a ayudarnos a hacer divisiones en las porciones oblicuas, que van a ser de la siguiente manera. Vienen de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Y de derecha a izquierda, o al revés. Muy bien. Hay líneas que se dirigen de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Y estos entonces me hacen cambios porque al final hacen ciertas combinaciones. Me estoy extendiendo un poquito del tiempo del video. Habitualmente esto no se trata de hablar tanto en esto, pero es importante que lo tengan como referencia, porque la lectura siempre es muy complicada si no entendemos esto primero. Por ejemplo, si yo utilizo a este plano que se llama, bueno, en este caso la línea es oblicua, pero pues se combinan dos ejes, en este caso tanto el eje X como el eje Y, ¿sale? Pero de manera oblicua. A este plano oblicuo, entonces más bien a esta línea oblicua, puede dividirme el cuerpo en dos porciones, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo sea esa porción oblicua. Pero aquí se empieza a combinar las palabras. Entonces, cada vez que ustedes escuchen una palabra muy larga, es porque normalmente se utilizan las combinaciones de algunas otras palabras. Por ejemplo, en este caso, esta región que yo tengo aquí, yo puedo decir que se encuentra de manera supero como prefijo, supero, porque está hacia arriba, entonces utilizo la palabra superior y nada más le dejo el supero. Y literalmente, como no se encuentra completamente sobre la línea media, sino que abarca dos porciones de la línea media, es decir, dos porciones a los lados de la línea media, le puedo decir supero lateral, ¿de acuerdo? Ahora, vuelvo a insistir, porque no está cortando directamente sobre la línea media, está haciendo un corte literalmente a un lado de la línea media, por eso lo refiero como superolateral. Si hay una porción superolateral, entonces siempre hagan referencia, si existe una porción supero, debe de haber una región infra. Infra, porque pues también puedo decirle infero. Suena medio raro, pero puedo decirle más para fines más prácticos, infra. ¿De acuerdo? Entonces, si hay superolateral, también está inferolateral o infralateral. Pero son palabras compuestas. Eso es lo que vuelve complicada la anatomía. Porque literalmente, para no hacer tan largas las definiciones, entonces lo que hacemos es cortar las palabras. No de manera arbitraria, obviamente tiene sus reglas, pero ponemos un prefijo, ¿de acuerdo? Y después le ponemos un sufijo. El prefijo siempre va a hacer referencia sobre las líneas, sobre los planos, ¿de acuerdo? Y el caso del sufijo, alguna cualidad. Muy bien, ¿cuál es la cualidad? Bueno, por ejemplo, en exactamente sobre las líneas. Muy bien. Ahora, si por ejemplo, no sé, habláramos de alguna estructura como por ejemplo la porción de los músculos que se encuentran en el cuello, y hay una porción específicamente que está el hueso hioides. Entonces, la porción del hueso hioides, yo tengo músculos que están hueso hioides, entonces por eso le digo como prefijo supra, que es superior, hioideos, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que está por arriba del hioides, hago referencia como suprahioidea o suprahioideo. Muy bien. Si está por debajo del hioides, entonces yo le digo infra
y video. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, tengo mi prefijo, en este caso, que me está haciendo referencia al lugar en donde está, ¿de acuerdo? Y en este caso el sufijo me está diciendo cuál es la estructura relacionada. ¿Muy bien? Por ejemplo, si yo tengo, por decirlo así, a la escápula, muy bien, yo tengo músculos, por ejemplo, que están por debajo de la escápula. Entonces, también algunos hacen referencia de utilizar infra, pero siempre hay una connotación muy importante, porque existen diferencias entre decir sub, infra, ¿de acuerdo? Todos son por debajo, pero siempre es una connotación diferente. Por ejemplo, sub hace referencia a lo que está inmediatamente por debajo. Entonces, si yo tuviera hacer una línea aquí y yo tuviera un objeto aquí, este objeto, si yo, vamos a suponer que fuera una mesita, ahí están las patitas de la mesa, entonces a esto yo le haría referencia como submesa. ¿Sale? Un término, es muy absurdo a lo mejor el ejemplo, pero literalmente es como lo utilizamos. ¿Sale pues? Esto es submesa. Muy bien. Ahora, pero si no estuviera pegado a la mesa y estuviera justamente aquí abajo, sigue estando abajo, pero no está contiguo. Entonces, como no está pegado, no está contiguo, pero sí sigue estando por debajo, puedo utilizar el término infra. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede en el caso de supra, ¿de acuerdo? Y utilizando también el término epi. Epi significa por encima. Por lo tanto, en este punto, si yo lo coloco aquí, estoy hablando de que esto es epi, porque está encima de. Pero si yo lo pongo un poco más arriba, sigue estando arriba, pero no está en contacto directo con la estructura. Por lo tanto, a esto también le puedo decir supra. ¿De acuerdo? A eso hago referencia de que hay connotaciones especiales. ¿Ya? Ahora, regresando a mi ejemplo entonces de la parte de escápula. Entonces, hay músculos que se llama, por ejemplo, subescapular. Muy bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que es un músculo que está justo por debajo de la escápula. ¿De acuerdo? Hay otro, por ejemplo, que se llama supraespinoso. Muy bien. No estoy diciendo que ya no estoy tomando como referencia entonces a quién, a mi escápula, sino estoy tomando como referencia a otra estructura, en este caso, una espina, que ya hablaremos de eso en el siguiente video, porque de hecho ya son 40 minutos y ya es algo pesado para seguir hablando, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa es la connotación del por qué la anatomía suele ser un poco más complicada. Pero si ustedes entienden este principio, la anatomía es sumamente fácil y no hay que memorizar. Simplemente hay que ir analizando región por región. ¿Sale pues? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar el video. Voy a poner el siguiente para seguir explicando cómo se utilizan esta situación de prefijos y sufijos. ¿Sale pues? Bueno, que tengan un lindo día, tarde, noche, madrugada. ¿Vale? Que la fuerza los acompañe y nos vemos en el siguiente video. Adiós.